tuvieron que cambiar una serie de elementos para ubicarnos en este tiempo, y eso facilitó mucho las cosas. Muchos dicen ahora, ¿qué haría un guionista sin celulares? Porque el celular facilita mucho no se vean ustedes telenovelas, películas actuales, díganme una en la que no haya celulares. Pónganse a pensar en eso. Ha cambiado el cine porque antes, para comunicar a un personaje con otro era complicadísimo para un guionista. Había que... ¿Y ahora cómo se va a enterar si mi personaje está en Lima y el otro personaje está en Tacna? ¿Cómo hago? Tiene que ir a buscar un teléfono. ¿Y dónde y no está en la calle? Hay un teléfono público. Claro, puede ser, pero lo que pasa es que es complicado. Hay que crear una escena especial que busque un teléfono público, ¿no? O escribir una carta. ¿Y cuánto se demora la carta en llegar? ¿Se dan cuenta, no? Esos temas parecen tontos, pero en el momento de escribir un guión se convierten en asuntos realmente importantes. Y por último, otro tema que quiero reflexionar es esto que muchos dicen, la novela se diferencia del cine porque la novela se escribe con palabras, narra con palabras, y el cine con imágenes. Hay que agregar que imágenes, también palabras, también sonidos y ruidos. O sea, el cine no solamente imagen. La banda sonora es fundamental, es tan importante. La banda sonora es muy importante. Es tan importante como la imagen. Se puede convertir en un elemento expresivo importantísimo el sonido. Inclusive en la época del cine mudo, aunque parezca contradictorio, el sonido, el lenguaje verbal era importante. Si ustedes han visto películas mudas, pueden ver que los personajes gesticulan de una manera tal que casi y hablan, ¿no? Podemos leer sus labios, ¿no? O sea, el cine mudo también habla. Entonces el cine siempre ha sido también palabra, ¿no? Y eso, la diferencia del cine con la literatura es más que uno narre con palabras, sino en cuestiones de técnicas, ¿no? ¿Cómo adaptar, por ejemplo? Claro, ustedes me dicen que no han leído la novela, pero más o menos les voy a dar una idea. La técnica narrativa que usa Vargas Llosa en esta novela es una técnica muy moderna. Moderna, ya no, pero en esos años fue muy moderna. Y quizás para un lector acostumbrado a leer lineal siga siendo moderna. ¿Qué es? Que Vargas Llosa usa una técnica de, en un mismo enunciado ocurren diálogos o intervenciones de personajes y de narrador sin aviso. O sea, no utiliza la técnica. Y Juan dijo, : hola, ¿cómo estás? Y entonces Juan le respondió, ¿no? Esa aclaración al lector no está, casi Vargas Llosa no la usa. Es muy rápida. Puedo leer un pedacito para darles una idea de esta manera de escribir, ¿no? En donde se mezclan muchos elementos. Estamos en una situación en que, porque un personaje está conversando con otro y dice: lo cierto es que el primer día me dio un poco de aprensión. Corta, pone mantequilla, mermelada, prueba un bocado y mastica la señora Leonor. ¿Pero qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a seleccionar a esas 4, decide Pantaleón Pantoja. En este pequeño ejemplo que les he puesto, leído un poco rápido, debería haberlo proyectado ahí. Se está contando en un mismo párrafo, en un mismo enunciado, y sin que
podamos distinguir si el que habla es el narrador y qué personajes, en diferentes situaciones. Están tomando desayuno el personaje Pantaleón con su madre, el narrador nos está diciendo qué hace la madre, pone mantequilla, masca, ¿no? Muerde el pan, y a la vez una conversación que Pantaleón va a tener después en la oficina donde funciona el servicio con otros personajes. Esa mezcla, muchos dicen, eso es cinematográfico. Da la impresión de que fuera cinematográfico, ¿no es cierto? Da la impresión de que el cine puede ir rapidito, puede ir mezclando una con otra. Pero a la hora de escribir, de adaptar eso, a la hora de escribir en un guión, escena 1, interior, habitación, comedor, casa Pantaleón, día. Interior, oficina Pantaleón, día. ¿Cómo hace el director para filmar eso? Se dirá, bueno, pero eso se filma separado y después se va a pegar en la edición. Ciertamente, pero si se salta tanto, o sea, de un diálogo de una escena a un diálogo de otra escena, en otro lugar, y otro en otro lugar, y en otro tiempo, el espectador, por lo menos el espectador de hoy en día, como el de hace 10 años, todavía se va a confundir, o por lo menos yo no he visto películas que experimenten con un montaje tan cortito, tan picado, como se dice, que no deje, como lo hacen los videoclips, ¿no? El videoclip sí lo hace con solo imágenes, pero narrativamente es más difícil, si es que se quiere desarrollar algo. Entonces, en esta película no nos sirve eso, y luego el otro tema es que es una novela epistolar, en el sentido en que Vargas Llosa utiliza mucha información, se da a través de informes que escribe Pantaleón a sus jefes, del tipo informe, ¿no? Primer informe del alférez Alberto Santana a la Comandancia General de la Quinta Región sobre la operación piloto efectuada por el SBGPFA en el puesto de Orcones a su mando. Conforme a las instrucciones recibidas, el alférez Alberto Santana tiene el honor de remitir a la Comandancia General de la Quinta Región la siguiente relación de los hechos acaecidos en el puesto a su mando sobre el río Napo. Y empieza. Apenas informado por la superioridad. Este es un recurso narrativo de lenguaje escrito, ¿no? Parte, asunto, servicios de visitadoras para guarniciones, puestos de frontera y afines. Asunto específico, propiedades de la manteca del bufeo, del chuchuhuasi, el cocobolo, la clavohuasca, la huascapuruna, etc. Experiencias realizadas en la persona del suscrito y sugerencias que hace el mismo. Características, 2 puntos, secreto, fecha y lugar. Iquitos, 8 de septiembre de 1956. El suscrito capitán Pantaleón Pantoja respetuosamente se presenta ante el general Felipe Collazos y lo saluda y dice 1, y así sigue, ¿no? 1, 2, 3. Entonces, ¿cómo hacemos para adaptar eso? Lo que es gracioso en la novela es esa contradicción entre el lenguaje que se usa, que es el lenguaje oficial, el lenguaje de un discurso de un militar, el lenguaje de un militar frente a su tropa, ¿no? Soldados, enamora a la patria, ¿no? Por el amor a la patria o cualquier cosa así. Pero se usa para hablar de temas que requieren un lenguaje más, ¿cómo se puede decir? Vulgar, más que pertenece a una norma más clandestina, no pública. El lenguaje que no me atrevo ni siquiera yo a decirlo acá adelante en esta aula, ¿no? Pero ustedes ya se estarán imaginando como hay un momento en la novela en que le dice la que va a contratar, le dice entonces que visitadoras son putas,
Entonces, sí, pero las vamos a llamar visitadoras, ¿no? Y prestaciones son, ¿no? Entonces, así es que todo esto es verbal. ¿Cómo hacemos para que podemos tomar un poco de, digamos, algunos fragmentos de un informe, de una parte, pero la película no se puede sostener como la novela en la verbalización de estos partes? O sea,